Hola y bienvenidos a Mitos y Leyendas de Latinoamérica, un podcast de ABC Latino Media Network creado para todos aquellos amantes de la mitología, las historias y la fantasía. Aquí vas a conocer la esencia de nuestra amada América Latina. Comencemos. Aunque parezca un relato poco creíble y una muy buena historia del escritor Washington Irving, la aparición de un fantasma en lomos de su caballo en medio del bosque ha aterrorizado a muchos desde hace siglos, sobre todo a los viajeros que recorren los caminos de noche por gran parte de América. La leyenda de Sleepy Hollow fue para los pioneros holandeses algo sobrecogedor en lo que hoy conocemos como Nueva York. El relato sobre esta aterradora aparición que cabalga sobre una pesadilla, una criatura mitológica semejante a un caballo, pero salida del infierno, ha llegado en sus propias versiones a países de Centroamérica como México y Guatemala, incluso tan al sur, a países como Colombia y Venezuela. Lo cierto es que es uno de los relatos norteamericanos más famosos en todo el mundo y muy recordado en épocas de octubre y noviembre, de entrada a la época del Halloween, el Día de Todos los Santos y el Día de los Muertos. He aquí la leyenda de Sleepy Hollow, el jinete sin cabeza. Ichabod Crane es el personaje principal de la historia, un joven maestro de escuela muy versado en todos los temas, pero tenía una debilidad: ser afecto a los relatos, cuentos y leyendas. Constantemente estaba leyendo este tipo de literatura y meses atrás había realizado una copia de la historia de la brujería en Nueva Inglaterra, por lo que estas narraciones lo entretenían y siempre aparentaba que no le causaban ningún temor. Por las noches, la gente del pueblo se ocupaba de invitarlo a cenar y posteriormente, durante las pláticas de sobremesa, le gustaba escuchar los cuentos de eventos sobrenaturales de la localidad, ya sea de fantasmas o duendes, casas o campos encantados, puentes y arroyos embrujados. Pero había uno que se le hacía difícil de creer y era el del jinete sin cabeza. Dicha leyenda influyó sobre la imaginación de la gente de la localidad por mucho tiempo, pues este fantasma decapitado era el rey de la región de esos valles. Todo el que pasara por la zona apuraba el paso para no encontrarse con él al caer la noche. Muchos campesinos aseguraban haberlo visto cabalgar por los caminos más alejados y desaparecer en el cementerio que se encontraba junto a una desolada y vetusta iglesia apartada del pueblo. Los historiadores de la región, aquellos más dignos de aprecio, aseguraban que el jinete decapitado había sido un soldado que sirvió a la caballería del duque Hesse, un alemán que alquilaba sus tropas a los ingleses. Su cabeza había sido arrancada de un golpe por la bala de un cañón mientras cabalgaba en combate, y su cuerpo recibió un responso y sepultura en el Camposanto. Pero se levantaba de su tumba y vagaba como llevado por el viento en las noches más oscuras, buscando su cabeza. El maestro de escuela se había enamorado perdidamente de una muchacha del pueblo, la hija del hombre más rico de la villa, Katrina Van Tassel. Una noche fue invitado a una fiesta. Eran las vísperas del Día de Todos los Santos y los invitados a la fiesta estaban contando la leyenda del jinete. Como era costumbre del profesor, no dejaba de escuchar lo que decían en la conversación, de que al soldado fantasma le gustaba pasar a todo galope, persiguiendo hasta la extenuación a los que cruzaban por sus terrenos y cortando sus cabezas o desapareciéndolos. Uno de ellos decía que había visto que en sus manos llevaba su cabeza y otro lo refutaba, diciendo que era una calabaza que lanzaba a quienes huían de él para tumbarlos del caballo y así poder alcanzarlos. Esa noche, recién salido de la fiesta, Ichabod se convirtió en protagonista del relato de terror que tanto le atraía. La gente de la fiesta le había contagiado con la credulidad y aunque aparentaba valentía, en el fondo era un completo miedoso. Salió de la fiesta pasada la medianoche y fue durante el camino a su casa que a Ichabod se le apareció el jinete sin cabeza.
el fantasma de aquel soldado decapitado lleno de ira, cabalgando a toda velocidad. Había recordado que el único medio de poder salvarse de la ira del espectro era llegar al puente, ya que era ahí donde el fantasma se detenía y dejaba de perseguirlos. Ichabod, azotando a su viejo caballo para que corriera más rápido, huía lo más aprisa que podía con el jinete detrás de él. Sin embargo, antes de que Ichabod pudiera reaccionar, el jinete sin cabeza lanzó su cabeza cortada hacia él, tirándolo del caballo y mordiendo el polvo con la caída. A la mañana siguiente, el sombrero de Ichabod fue encontrado cerca del puente y al lado, una calabaza destrozada. A Ichabod nunca más se le volvió a ver en Sleepy Hollow, y todos los habitantes comentan que lo desapareció el jinete sin cabeza. Muchos años después, un viejo granjero de la villa había visitado Nueva York y decía haberlo visto caminar entre sus calles. Se había convertido en juez de la corte y por lo que pudo suponer que en realidad fue tanto el miedo del maestro que esa misma noche decidió salir de la villa de Sleepy Hollow. Bueno, bienvenidos a ABC Latino, mitos y leyendas de Latinoamérica. Aquí, como siempre, con ustedes, Mafi Malaver y Dora Inés Grosso García. Bueno, hoy estamos estamos en Halloween. Ajá. Estamos en el mes de Halloween, cercanos al Día de los Muertos, al Día de los Santos, como lo estábamos escuchando en la leyenda del día de hoy. Y por eso escogimos esta leyenda, el jinete sin cabeza. También fue una recomendación que nos hicieron a través de las redes sociales. Isabel Bastos nos recomendó el jinete sin cabeza y bueno, fue perfecto para esta época de Halloween, de las brujas y bueno, todo esto que estamos celebrando y que celebramos aquí en Estados Unidos y también en Latinoamérica. ¿Cómo te pareció esta leyenda, Dora? Bueno, esta sí siempre ha sido muy tenebrosa, ¿no? Yo la he escuchado, pero hay muchas versiones. Esta que está muy buena porque es como más lógico, ¿no? Claro, y nos cuentan además de dónde nace, cómo llegó, la ponen en contexto con otra historia y vemos que no solamente es una leyenda de Latinoamérica como yo creía o como de pronto tú creías, sino que viene también de acá de Estados Unidos, ¿no? O Y sea, relacionada a Nueva York, que es donde estamos. Y además que aquí hay una casa que está el jinete sin cabeza. Así que bueno, si están por los lados de Nueva York, vayan a visitar Hunter y ahí van a encontrar la casa del jinete sin cabeza y probablemente muchos datos más sobre esta leyenda. Vamos a hacerle ese análisis psicológico a la leyenda porque bueno, yo no me acuerdo mucho de haberla escuchado cuando estaba pequeña, que me la hayan contado mis papás o mis abuelitas, no. Recuerdo que la escuché más bien cuando estaba un poco más grande y pues ya no, de pronto estaba actuando como el profesor de la historia y sentía que ya no me iba a dar miedo ese tipo de historias. Pero cuéntanos, ¿tú la escuchaste? No, yo sí cuando estaba niña porque yo estudié en un colegio de monjas. Y en ese colegio estaba la historia del jinete sin cabeza, precisamente. Y también, pues, no solamente el jinete, sino se inventaron, pues, el monje sin cabeza. Uh-huh. Pero venía del jinete sin cabeza. Y pues, digamos que la moraleja de esta historia, pues, como ya lo veían, era como para meterle miedo a los niños, a los jóvenes, a los adolescentes, bueno, de las personas en general, ¿no? De que no se interesaran tanto por la magia, por la brujería, por conocer del oscurantismo, de cosas de esas que la gente en esa edad o normalmente le gusta. Entonces era como muy de ese estilo, ¿no? Como le pasó al profesor. Uh-huh. Él era apasionado de todas esas cosas y fíjate que protagonizó la historia. Entonces, bueno, en la historia cuentan que él protagonizó la historia porque luego al final nos dicen, bueno, puede que él esté caminando por las calles de Nueva York y nunca... Simplemente se fue de Sleepy Hollow. Exacto. Y
porque le dio mucho susto. Yo identifiqué dos cosas interesantes en la historia. La primera era el profesor apasionado por ese tipo de historias, tratando de mostrar que él no le temía a nada. Exacto. Que simplemente le gustaba escuchar estas historias, pero que no creía que fueran reales, que simplemente era una forma de entretenimiento. Y es como eso de no mostrar los sentimientos reales, sino simplemente pretender, y como dice, pretendo que no le da miedo, pero al final tenía algo de miedo. Ese fue el primer elemento, todo lo de como no mostrar en realidad lo que se siente. Y el segundo elemento fue, y creo que es desde la parte psicológica, cuando ya empiezas a creer en algo, cómo se puede hacer realidad simplemente con tu imaginación, o cuando ya lo crees lo vuelves real. Entonces el profesor no creía, pero luego de la fiesta en la que estuvieron comentando la historia y él, bueno, escuchó, como dice la leyenda, se llenó un poco de la credibilidad de todos los del pueblo contándole la historia y empezó a creer en el jinete sin cabeza. Y ahí es cuando se le aparece. Entonces es como apenas empieza a creer en él, lo ve. Y yo creo que muchas veces a nosotros nos pasa eso. En otras ocasiones hemos hablado, por ejemplo, del Coco, de otras historias en las que yo creo que de niños nosotros lo hemos visto, pero es simplemente porque empezamos a creer en ello. Para las cosas buenas y para las cosas malas, yo creo en esa teoría. Si tú crees que algo bueno va a pasar, siento que lo atraes y pasa. Exacto. Si crees que algo malo va a pasar, es la misma historia. Exacto. El fenómeno es que también lo hemos analizado en otros momentos, es a lo que temes, eso es lo que atraes. Digamos que ese sería como el proceso psicológico. Que precisamente es lo que ha hecho de alguna manera tergiversado la buena intención de las leyendas y de los mitos, que tenía como finalidad dar una moraleja o tratar de meter a las personas como en una prohibición, pero una prohibición que infundía miedo, ¿no? Entonces siempre con una historia que era de terror, por ejemplo esta. Sí, exacto, son historias que con las que crecimos y que nos llenan de miedo, y ese puede ser como el tema para este podcast de hoy, ya que estamos hablando de Halloween y que estamos empezando como con este tema, y palabras que de pronto nos pueden traer el miedo, como el Día de los Muertos, que es una celebración bastante linda que hacen en México, pero que simplemente porque tiene el título del Día de los Muertos puede tener esa connotación de miedo, y no es así. Es un tema interesante que hablemos del miedo. Sí, y fíjate que lo bueno de estas, o lo que hay de positivo, es que dan como una connotación de trascendentalidad a esas muertes trágicas, ¿no? O sea, entonces se las ingenian para coger como las historias como ¿no? Tiene una lógica de que él viene del más allá por su cabeza y es terrorífico, porque pues es que uno se imagina encontrarse con un espanto y bueno, de mil cosas. En particular, personalmente a mí me da pánico, me da miedo. ¿Por qué te da miedo en particular? ¿Porque no tiene cabeza? Porque no tiene cabeza. Porque tú te imaginas encontrándote con algo, por ejemplo, lo que hemos hablado en otras veces, en otras historias, otro tipo de espantos, pero en especial a mí personalmente me causa, y creo que es bien terrorífico, ¿no? Sí. No, imaginarse un ser con la cabeza cortada, la sangre y todas esas cosas. Bueno, y también el hecho de que no tiene la cabeza, y para nosotros es un poco la lógica, ¿no? Que si hay algo vivo moviéndose, haciendo algo que no tiene su cabeza, no entra en nuestra lógica, y por eso puede que sea más terrorífico. O el hecho de que está buscando la cabeza también suena... Bueno, ahí está el dicho ese que dice, es que ando con la cabeza perdida. Ajá, sí. No, y aquí yo les cuento algo que viví cuando vine a vivir acá, es que me llevaron allá ¿cómo es que se llama? El Hunter Mountain. The Hunter Mountain. Hunter Mountain. Y yo fui al espectáculo y no, fue realmente terrorífico, y ver solamente ahí en la entrada la imagen, a mí me trajo de mi infancia, de
de ese monje sin cabeza, de esa historia cuando yo era niña. ¿Tú crees que un niño que no ha escuchado nunca la historia del jinete sin cabeza, que no le han inculcado la parte terrorífica, ve una estatua del jinete que no tiene cabeza y siente el mismo temor y el mismo miedo que de pronto sentiste tú, que ya venías con todo esta carga que te habían contado cuando eras pequeña? Pues yo creo que los niños de hoy en día no son tan vulnerables a este tipo de cosas. Ellos, como la televisión les da tanta información y está tan cargada de efectos especiales y todo eso, yo pienso que los niños que nunca han tenido referencia no sienten ese miedo. Realmente ellos de pronto sienten curiosidad y todo eso, y yo vi que allá llevaban niños creo que desde los 7 años, no estoy segura bien si o de 12 años. Y yo no vi que los niños sintieran tanto, es más bien como esa curiosidad. Exacto, ese morbo, esa curiosidad. Oye, a ver qué más vamos a ver. O sea, a ellos les gusta algo más, les gustan las cosas más sangrientas y feas, porque precisamente su mente ya está libre de todos esos temores, no los traen de nada. Bueno, la gran mayoría, ¿no? Porque cuando se los han inculcado, pues sí, seguramente van a sentir mucho miedo. Y ellos van a ese espectáculo y no sienten les gusta enfrentarse a las cosas feas, a las cosas miedosas, y entre más, y lo mismo las películas de terror, entre más sangrientas y todo eso, a ellos les encanta verlas. Entonces esa sería como la reflexión, ¿no? Cuidemos que los niños no vean esas cosas porque puede que luego les van a afectar en sus sueños, en sus imaginarios y en sus historias. Entonces evitar ese tipo de cosas yo recomendaría. Yo diría las dos cosas. Recomendación es no inculcarles miedos tampoco, pero tampoco que esté tan abierto a imágenes, videos, Exacto. Audios, porque bueno, puede afectar para los dos lados, ¿no? Exactamente. Entonces, cuidar que ven los niños, eso sería como también en este mensaje. sobre todo en esta época. Y mirar el día de la celebración del Halloween, también tener precaución, ¿no? De que ellos no se apasionen tanto por este asunto, sino que lo vean como una cosa natural, celebración bonita, divertida, y no con la connotación de algo malévolo, porque es precisamente lo mismo. No quiere decir que se les vaya a parecer nadie, ni que estemos creando fantasías nosotros acá, sino que eso atraerá el interés de él por llenar su mente de cosas que no necesita y que en algún momento le van a poder afectar. Así es. Bueno, y esta fue nuestra leyenda de este mes. Espero que la hayan disfrutado, y si quieren que discutamos aquí con Dora alguna otra leyenda o algún mito de su país, ya saben que lo pueden hacer a través de las redes sociales. Estamos en Facebook, en Instagram y en YouTube como ABC Latino, una sola palabra. Nos dejan un comentario y nos cuentan la leyenda, así como esta que la estamos tratando hoy, porque Isabela Bastos nos escribió a través de Instagram. Bueno, Gracias. Nos vemos el próximo mes. Chao. Hasta luego. Esto fue Mitos y Leyendas de Latinoamérica, un podcast creado por ABC Latino Media Network para transportarnos a través de los sonidos de Latinoamérica. Hasta la próxima.